Japón, 1945. El horizonte estaba marcado por el humo y las ruinas de una nación devastada por la Segunda Guerra Mundial. Las calles de las principales ciudades, incluidas Tokio y Osaka, estaban llenas de escombros. Las casas, los puentes, los edificios emblemáticos, todo reducido a cenizas. La guerra había dejado al país en una situación de miseria extrema, la economía estaba colapsada, la población había sufrido pérdidas incalculables y la industria, que alguna vez había sido avanzada, ahora apenas se mantenía en pie. Pero entre las sombras de la devastación, algo sorprendente estaba ocurriendo. Los japoneses, conocidos por su increíble capacidad de trabajo y su resiliencia, estaban comenzando a reconstruir. En cada esquina, en cada taller improvisado, los pequeños empresarios comenzaban a ver una luz en medio de la oscuridad. Un nuevo Japón estaba naciendo, y con él, una nueva oportunidad. En este ambiente de incertidumbre y falta de recursos, Tadao Kasio nació en 1917 en la ciudad de Tokio. Criado en una familia de clase media, desde pequeño mostró una curiosidad inusual por las máquinas y la tecnología. Mientras que la mayoría de los niños jugaban con juguetes, Tadao se pasaba horas desmontando y reparando radios, relojes y otros aparatos. Sus padres, aunque humildes, apoyaban su amor por la ingeniería, ya que reconocían en él una pasión innata por la creación. Tadao estudió en la Universidad de Tokio, donde se formó en ingeniería electrónica. En ese entonces, Japón estaba comenzando a enfrentarse a los desafíos de la reconstrucción. Con la escasez de recursos materiales, la tecnología era el camino a seguir para avanzar, pero pocos veían el potencial de la electrónica como el motor del crecimiento. Mientras tanto, Tadao no solo se veía a sí mismo como un estudiante, sino como un futuro innovador que, algún día, podría cambiar el destino de su país. El entorno del Japón de posguerra no solo dejó un paisaje de ruinas, sino que también sembró las semillas de una nueva era para los emprendedores y visionarios. Para aquellos como Tadao, esta época era más que un desafío, era una oportunidad de oro. En los años siguientes, Japón no solo se recuperaría, sino que, a través de la perseverancia, la disciplina y la creatividad, pasaría a convertirse en una de las principales potencias económicas y tecnológicas del mundo. Mientras el país se reconstruía, los hermanos Kasio también comenzaban a forjar su destino. La guerra había dejado una fuerte marca en la sociedad japonesa, pero también creó un fuerte sentido de comunidad y un deseo profundo de volver a levantarse. La adversidad, más que un obstáculo, se transformó en el terreno fértil para la innovación. Nace una nueva era tecnológica, el mundo entra en la electrónica a medida que el polvo de la guerra comenzaba a asentarse, una transformación silenciosa tomaba forma en el mundo entero. La década de 1950 marcó el inicio de una nueva era, la revolución electrónica. Desde los laboratorios de Bell en Estados Unidos hasta los pequeños talleres en Europa, el transistor, recién inventado en 1947, comenzaba a sustituir a las enormes válvulas de vacío. Esto significaba que los aparatos electrónicos podían ser más pequeños, más rápidos y más eficientes. Este cambio tecnológico no tardaría en sacudir cada aspecto de la vida cotidiana, desde la forma en que las personas se comunicaban hasta la manera en que trabajaban, estudiaban y se organizaban. Las computadoras, que en los años 40 ocupaban salas enteras, comenzaban su viaje hacia la miniaturización. Las radios eran cada vez más ligeras, las calculadoras dejaban de ser piezas mecánicas ruidosas, y los relojes, bueno, aún estaban por reinventarse. Mientras las grandes potencias invertían millones en investigación científica y desarrollo, Japón se enfrentaba a un dilema: no podía competir en tamaño, pero podía competir en ingenio. Así, surgió un enfoque muy japonés hacia la tecnología, hacerla más pequeña, más útil, más accesible. En esta filosofía encontrarían su lugar miles de emprendedores, entre ellos los hermanos Kasio, liderados por Tadao. Tadao Kasio y sus tres hermanos Toshio, Kazuo y Yukio entendieron algo que muy pocos veían en aquel momento: el futuro no pertenecería a quien fabricara más, sino a quien innovara más. Desde su pequeño taller en Mitaka, en las afueras de Tokio, comenzaron a experimentar con circuitos, mecanismos y herramientas electrónicas. No tenían grandes recursos ni laboratorios de última generación,
pero contaban con algo más poderoso, la convicción de que podían aportar algo único al mundo. Inspirados por el avance global, empezaron a estudiar todo lo que podían sobre electrónica y a aplicar lo aprendido de forma práctica. Cada día se transformaba en una rutina de pruebas, errores, ajustes e ideas nuevas. No buscaban copiar lo que otros hacían en Occidente, sino adaptar y mejorar, con un enfoque muy centrado en la eficiencia y la simplicidad. En esos años, muchas empresas japonesas comenzaron a surgir: Sony, Panasonic, Toshiba, todas con una característica común, la obsesión por la precisión y la utilidad. En ese mismo entorno, los hermanos Casio fundaron en 1946 lo que se convertiría en Casio Computer Co., Ltd., con la visión de proporcionar productos que mejoren la vida de las personas. Sin embargo, su primer gran invento no fue una calculadora, ni un reloj, ni un teclado musical. Fue algo tan inesperado como ingenioso: un anillo para sujetar cigarrillos. En los años posteriores a la guerra, los cigarrillos eran un bien muy preciado, y el tabaco se consumía hasta la última brasa. Pero quemarse los dedos era común. Tadao diseñó un anillo metálico que permitía sostener el cigarro hasta el final sin tocarlo directamente. El invento fue un éxito inmediato entre los fumadores, especialmente entre los soldados estadounidenses estacionados en Japón. El dinero recaudado por las ventas de este anillo financió los primeros años de la empresa. Con ese primer capital, Tadao y sus hermanos comenzaron su verdadera misión: entrar de lleno en la era electrónica. Sabían que el mundo cambiaría, y estaban determinados a no quedarse atrás. La electrónica no era una moda pasajera, era el próximo gran salto en la evolución humana, y ellos querían estar al frente. Fue en este contexto, a caballo entre la escasez y el ingenio, entre la reconstrucción y la visión de futuro, que los Casio se propusieron cambiar el mundo. Lo que comenzó como un pequeño experimento en un taller casero, pronto se convertiría en una de las marcas más reconocidas y respetadas del planeta. Tadao no era solo un ingeniero, era un pensador estratégico. Y como muchos grandes visionarios, entendió que las revoluciones más grandes no comienzan con ideas complejas, sino con soluciones simples a problemas reales. En un mundo obsesionado con el tamaño y la velocidad, Tadao apostó por la funcionalidad, la durabilidad y la accesibilidad. Y esa decisión, aparentemente sencilla, sería el pilar de todo el imperio que estaba por construir. El papel de la familia Casio: innovar desde el taller familiar en el corazón del Japón de posguerra, donde los escombros todavía contaban historias recientes de destrucción, la familia Casio levantó su taller con más determinación que recursos. Aquel pequeño espacio en Mitaka, Tokio, no era más grande que una habitación común, pero su interior vibraba con el sonido de herramientas, motores, circuitos, y, sobre todo, con una energía que solo puede nacer de la visión compartida. Tadao Casio, el mayor de los hermanos, era el eje de ese ecosistema familiar. Su formación como ingeniero electrónico lo convertía en la mente técnica principal, pero su verdadera fortaleza estaba en su capacidad para detectar oportunidades y traducir ideas en soluciones reales. No era un inventor solitario, sino un líder natural que supo reconocer el talento particular de cada uno de sus hermanos. Toshio Casio, el segundo hermano, tenía una mente brillante para la investigación y el diseño de circuitos. Era metódico, preciso y sumamente disciplinado. Si Tadao pensaba en grande, Toshio se aseguraba de que todo funcionara en detalle. Kazuo Casio, por su parte, era un organizador nato. Aportaba claridad administrativa, visión de largo plazo y una preocupación constante por la eficiencia operativa. Sería quien más tarde tomaría el liderazgo ejecutivo de la compañía. Yukio Casio, el más joven, aportaba frescura, energía y un fuerte sentido del diseño. Si bien todos compartían el mismo espíritu, Yukio aportaba una sensibilidad diferente, entendía lo que era visualmente atractivo y funcional para el consumidor promedio. Esta combinación no era casual. Juntos, los hermanos Casio formaban un equipo inusualmente equilibrado. Tecnología, gestión, diseño y estrategia, todo bajo un mismo techo familiar. En un mundo donde muchas empresas fracasan por descoordinación entre departamentos, los Casio hablaban el mismo lenguaje, el de la creación, la mejora constante y la solución práctica.
Desde el principio, establecieron una dinámica clara, no importaba quién tuviera la idea, lo importante era hacerla realidad juntos. Tadao solía repetir una frase que definía la filosofía del grupo: una buena idea no sirve de nada si no se convierte en algo que la gente pueda usar. El taller era una especie de laboratorio caótico y emocionante. Había bocetos por todas partes, prototipos incompletos, montañas de componentes electrónicos, y una mesa central donde se discutían avances, errores y posibilidades. Las jornadas eran largas. La paciencia era obligatoria. La frustración, frecuente. Pero la pasión superaba cualquier obstáculo. En este entorno, comenzaron a trabajar en su gran sueño, una calculadora electrónica. En ese entonces, todas las calculadoras eran mecánicas, enormes, ruidosas, pesadas, muy costosas y de uso limitado. Tadao y sus hermanos se propusieron crear una calculadora eléctrica compacta, accesible, práctica y silenciosa. Algo que pudiera cambiar por completo la forma en que se hacían los cálculos en oficinas, escuelas y hogares. Durante varios años, los Casio trabajaron sin descanso, enfrentando múltiples fracasos. Uno tras otro, los prototipos fallaban, se recalentaban, eran inestables o simplemente no funcionaban como esperaban. Muchos les dijeron que era imposible competir con las grandes firmas extranjeras que ya dominaban el mercado. Pero los hermanos Casio no veían competencia, veían una oportunidad sin explotar. Mientras las grandes compañías pensaban en fabricar más de lo mismo, ellos pensaban en hacerlo mejor y más simple. Para poder financiar sus experimentos, siguieron vendiendo el famoso anillo para cigarrillos, pero también empezaron a tomar pequeños encargos de reparación electrónica. No rechazaban ningún trabajo. Cada componente que llegaba al taller era una nueva lección, una nueva pieza del rompecabezas. La confianza entre ellos era absoluta. No había jerarquías tradicionales. Había responsabilidad compartida. Si algo fallaba, fallaban todos. Si algo triunfaba, todos lo celebraban. Esa cultura organizacional, basada en la confianza familiar y la visión común, fue uno de los secretos más potentes de su éxito. Este modelo no se basaba en la presión o en el control, sino en el compromiso mutuo. Sabían que cada uno era indispensable, y eso creaba un ambiente de respeto genuino. Esta estructura interna fue lo que permitió a Casio, más adelante, tomar decisiones audaces, asumir riesgos tecnológicos y entrar en mercados que otros ni siquiera consideraban. El taller familiar se convirtió, con el tiempo, en una empresa formal, Casio Computer Co., Ltd., constituida oficialmente en 1957. Pero mucho antes de esa fecha, ya operaban como una auténtica compañía, donde la pasión y la innovación eran los valores centrales. Y todo había comenzado no en un gran edificio ni con inversiones millonarias, sino en un pequeño taller casero. Con una familia que se atrevió a soñar con transformar el futuro a través de la tecnología. La historia de Casio, en ese momento, aún estaba en pañales. Pero la semilla ya estaba plantada. Y su crecimiento, como pronto se demostraría, sería extraordinario. En 1954, tras años de experimentación, ensayo y error, finalmente lograron construir un prototipo funcional de calculadora completamente eléctrica. El aparato usaba un innovador sistema de solenoides y relés, en lugar de mecanismos mecánicos, lo que le permitía realizar cálculos de forma más rápida, silenciosa y precisa. Este fue un avance gigantesco, no solo a nivel técnico, sino también a nivel simbólico. Por primera vez, una empresa japonesa había creado una calculadora electrónica completa. Pero los hermanos Casio sabían que no bastaba con tener un prototipo. Había que convertirlo en un producto accesible, confiable y escalable. Fue entonces cuando decidieron dar el paso más importante de su historia. En 1957, fundaron oficialmente Casio Computer Co., Ltd. Ese mismo año, lanzaron al mercado la Casio 14A, la primera calculadora compacta totalmente eléctrica del mundo. La Casio 14A era revolucionaria en varios aspectos. En lugar de una carcasa metálica voluminosa y engranajes ruidosos, presentaba un diseño compacto,
una interfaz más intuitiva y una capacidad de cálculo significativamente mejorada. Fue un éxito inmediato en el mercado japonés y pronto comenzó a llamar la atención en otros países. Este fue el verdadero nacimiento de Casio como empresa tecnológica global. Lo que comenzó con un anillo para fumar se había transformado en una compañía pionera en el desarrollo de tecnología de consumo accesible. No solo habían creado una calculadora. Habían demostrado que Japón podía competir y superar a los gigantes tecnológicos de Occidente. Más aún, establecieron una nueva forma de hacer empresa en Japón. Mientras muchas compañías seguían estructuras jerárquicas rígidas, Casio se destacaba por su flexibilidad, su horizontalidad y su espíritu colaborativo. En el corazón de todo esto estaba Tadao, cuya visión era tan técnica como humanista. Él no quería solo vender aparatos, quería transformar vidas. En los años siguientes, Casio no se detendría. Al contrario, comenzaría a diversificarse hacia otros campos: los relojes digitales, los instrumentos musicales electrónicos, las cámaras digitales, las etiquetas electrónicas y mucho más. Pero todo eso vendría después. En este momento clave de 1957, Tadao Casio y sus hermanos habían logrado algo extraordinario: convertir una idea nacida en la escasez en una innovación que cambiaría para siempre la historia de la electrónica de consumo. Habían construido algo que muchos creyeron imposible: una empresa tecnológica nacida desde abajo, impulsada por la creatividad, la familia y la voluntad de ofrecer algo verdaderamente útil al mundo. El impacto fue inmediato. En cuestión de meses, la Casio 14A comenzó a venderse por todo Japón. Bancos, empresas contables, escuelas y universidades comenzaron a adoptarla. El producto era más barato que los modelos occidentales, más confiable que los mecánicos y, sobre todo, más cercano al usuario promedio. Era el tipo de tecnología que ayudaba a los emprendedores, a los oficinistas, a los profesores y a los estudiantes. Era, en todo sentido, una herramienta democratizadora. Pronto, otras empresas comenzaron a notar el avance. Firmas extranjeras, acostumbradas a dominar el mercado sin competencia significativa desde Asia, se encontraron de repente con una marca que no solo igualaba la calidad, sino que superaba en agilidad, precio y diseño. Casio no buscaba imitar. Casio reinventaba. En Japón, el éxito fue tan rotundo que Casio comenzó a recibir apoyo del gobierno, que veía en esta empresa un símbolo del nuevo Japón, innovador, competitivo y preparado para liderar el siglo XX. Los medios comenzaron a hablar de los hermanos Casio como los 4 genios de la ingeniería práctica. Pero más allá del reconocimiento, ellos mantenían los pies en la tierra. Para Tadao, el éxito de la Casio 14A era solo el primer paso. A pesar de que otros inventores en el mundo estaban desarrollando tecnologías parecidas, como la Univac en Estados Unidos, o las calculadoras electrónicas de sobremesa en Europa, ninguno ofrecía la misma combinación de eficiencia, compacidad y accesibilidad que la Casio 14A. Esto posicionó a Casio como pionera y abrió un nuevo campo en la electrónica, el de los dispositivos de uso personal para tareas específicas. Este logro cambió para siempre la percepción del consumidor japonés y mundial respecto a lo que la tecnología podía hacer. La Casio 14A no era solo una calculadora, era un símbolo. Representaba lo que se podía lograr con ingenio, trabajo duro y una visión centrada en las personas. Además, estableció las bases del principio más importante de Casio para el futuro: crear productos innovadores que respondan a necesidades sociales reales, anticipándose a los cambios y expandiendo los límites de lo posible. Este principio impulsaría a Casio en los años siguientes a crear relojes digitales, teclados electrónicos, cámaras, agendas digitales y mucho más. Pero todo comenzó aquí, con una calculadora eléctrica compacta nacida en un taller familiar de Tokio. Y detrás de todo ello, la figura silenciosa pero firme de Tadao Casio, cuya filosofía de innovación útil marcaría un antes y un después en la historia de la electrónica. La diversificación inteligente de calculadoras a relojes y más.
El éxito de la Casio 14A no solo catapultó a la empresa a una nueva liga dentro del sector tecnológico japonés, sino que también encendió una chispa fundamental en la mente de Tadao Casio. La innovación constante no debía limitarse a una sola línea de productos. Si podían revolucionar el mercado de las calculadoras, ¿por qué no hacer lo mismo con otros dispositivos cotidianos? Era el inicio de una nueva etapa para Casio, la diversificación estratégica, uno de los movimientos más inteligentes de toda su historia. Tadao Casio sabía que el crecimiento de una empresa tecnológica no podía depender de un solo producto. El mercado era volátil, las necesidades de los consumidores cambiaban rápidamente, y las tendencias tecnológicas podían volverse obsoletas en cuestión de años. Por eso, mientras seguían mejorando sus calculadoras, comenzaron a estudiar nuevos nichos con potencial de disrupción. Uno de los más prometedores era el reloj digital. Hasta los años 70, los relojes seguían siendo dominados por mecanismos tradicionales, engranajes, resortes, piezas metálicas delicadas. Japón había logrado avances con empresas como Seiko, pero nadie había llevado la idea al extremo de Tadao, crear un reloj completamente electrónico, preciso, multifuncional, resistente y accesible para todo el mundo. En 1974, luego de años de desarrollo, Casio presentó su siguiente gran hito, el Casiotron. Fue el primer reloj digital del mundo con calendario automático. No solo mostraba la hora, sino también el día y la fecha de forma precisa, ajustándose a los meses cortos y largos sin necesidad de intervención del usuario. Era elegante, moderno, un símbolo de la nueva era tecnológica. El impacto del Casiotron fue inmediato. Jóvenes, profesionales y fanáticos de la tecnología en todo el mundo comenzaron a adoptar el nuevo estilo digital. La percepción del reloj cambió, dejó de ser una joya clásica para transformarse en una herramienta inteligente, con funciones que evolucionaban continuamente. En los años siguientes, Casio lanzaría modelos con cronómetro, alarma múltiple, iluminación LED, calculadora integrada, conversor de divisas, e incluso uno con control remoto infrarrojo para televisores. Pero no se detuvieron allí. Casio también incursionó con éxito en otros productos electrónicos de consumo masivo. Teclados electrónicos, como los legendarios modelos Casiotone, que acercaron la música a millones de jóvenes y escuelas en todo el mundo. Agendas electrónicas, Digital Diary, una especie de precursor de las PDAs y los smartphones actuales. Cámaras digitales compactas, con enfoque en portabilidad y funcionalidad. Y, por supuesto, las legendarias calculadoras científicas y gráficas, como la FX-82 o la FX-991, que se convirtieron en herramientas imprescindibles para estudiantes de todo el mundo. La estrategia detrás de esta diversificación no era crear por crear. Cada producto desarrollado por Casio respondía a una necesidad clara del mercado. Tadao Casio insistía en que antes de diseñar cualquier aparato, el equipo debía responder a una sola pregunta: ¿qué problema real estamos resolviendo con esto? Este enfoque práctico y centrado en el usuario evitó que Casio cayera en modas pasajeras. Aunque no siempre fueron los primeros en lanzar un producto, lo hacían con una calidad, utilidad y diseño que aseguraban su éxito a largo plazo. Además, Tadao estableció un modelo de innovación interna que fomentaba la libertad creativa. Los ingenieros y diseñadores podían proponer nuevas ideas, trabajar en prototipos no tradicionales, y pensar en soluciones incluso para problemas que todavía no existían. Era una cultura de anticipación. No esperaban a que el mercado pidiera algo, Casio se adelantaba y creaba lo que el mercado aún no sabía que necesitaba. Mientras el mundo observaba con asombro los avances tecnológicos de empresas estadounidenses como Hewlett-Packard, Texas Instruments o Apple, Casio seguía una estrategia distinta: acercar la tecnología al ciudadano común. No se trataba de lujo o de exclusividad, sino de democratización tecnológica. Y todo esto surgía de un mismo principio: la visión de Tadao Casio. Su mente no veía límites en los productos ni en los mercados. Para él, cada objeto cotidiano era una oportunidad para hacer la vida más fácil, precisa, eficiente y divertida. Desde un reloj hasta una calculadora o un instrumento musical, todo era territorio fértil para la innovación.
La diversificación de Casio fue más que una estrategia de expansión, fue una declaración de propósito. Significó que la empresa no se definía por lo que había hecho, sino por lo que estaba dispuesta a crear. Y en el centro de esa revolución, como siempre, estaba él, Tadao Casio, el ingeniero silencioso que cambió para siempre la relación entre la tecnología y la vida cotidiana. Casio se convirtió así en una empresa con alma, no era una máquina de dinero. Era una máquina de ideas útiles, una familia ampliada donde todos, desde el CEO hasta el técnico de planta, sentían que su trabajo tenía un propósito claro. Tadao nunca quiso fama personal, evitaba los reflectores, no era común verlo en entrevistas ni en grandes eventos, su estilo era silencioso, metódico, disciplinado. Y, sin embargo, su impacto era gigantesco. Los empleados lo respetaban no por miedo, sino por admiración y gratitud. Sabían que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. En un mundo donde tantas empresas pierden el rumbo al crecer, Casio logró mantenerse fiel a sus raíces gracias a la visión de Tadao Casio. Una visión que combinaba familia, innovación, utilidad y propósito, una visión que todavía hoy se respira en cada producto que lleva el nombre de Casio. En sus últimos años, Tadao solía repetir una frase que hoy se ha convertido en lema dentro de la compañía: la tecnología debe servir a las personas, no dominar su vida. Así, la mentalidad de Tadao Casio se puede resumir en 4 principios clave. 1. Precisión. Cada detalle importa y debe ser exacto. 2. Paciencia. Los buenos resultados se construyen con tiempo y esfuerzo sostenido. 3. Humildad. Siempre hay espacio para aprender y mejorar. 4. Pragmatismo. Toda innovación debe ser útil y aplicable en la vida real. En resumen, los hábitos de trabajo de Tadao Casio fueron: planificación diaria y gestión del tiempo efectiva. Revisión y ajuste constante de proyectos. Aprendizaje continuo y actualización técnica. Cuidado del equilibrio entre vida personal y profesional. Estos hábitos no solo contribuyeron a su éxito, sino que también crearon un ambiente de trabajo eficiente y motivador dentro de Casio, donde la disciplina se combinaba con la innovación y la empatía. Adoptar estos hábitos hoy puede ser la diferencia entre un esfuerzo disperso y un camino sólido hacia el éxito personal y profesional. Valores y enseñanzas de Tadao Casio para triunfar hoy. Al analizar la vida y obra de Tadao Casio, emergen claramente un conjunto de principios fundamentales que guiaron no solo su carrera, sino también su forma de enfrentar los retos y construir un legado sólido. Estos valores, aunque nacidos en un contexto específico, son atemporales y pueden servir hoy como brújula para quienes buscan el éxito genuino y sostenible. 1. Innovar para servir, no para impresionar. Tadao siempre puso la utilidad por delante de la novedad, entendía que una innovación verdadera debía resolver problemas reales y mejorar la vida cotidiana, no solo deslumbrar por su complejidad o sofisticación. 2. La simplicidad es poder. En un mundo donde a menudo se complica lo sencillo, él valoraba la claridad y la eficiencia. Un producto sencillo, bien diseñado y fácil de usar, tiene más impacto que uno complejo que confunde al usuario. 3. La paciencia y la perseverancia son indispensables. El camino del éxito no es rápido ni exento de dificultades. Tadao enseñó con su ejemplo que la constancia, la paciencia estratégica y la resiliencia ante los obstáculos son claves para alcanzar metas significativas. 4. Trabajar con humildad y apertura. Reconocer que nunca se sabe todo, estar dispuesto a escuchar, aprender y mejorar es una actitud que abre puertas y permite crecer profesional y personalmente. 5. Priorizar la calidad y la confiabilidad. Para él, un producto debía ser duradero y fiable, no servía crear algo efímero o frágil, esa confianza construía reputación y lealtad en el tiempo. 6. Liderar desde el servicio y la empatía. Tadao entendía que el liderazgo no es dominar, sino apoyar y servir al equipo, crear un ambiente de respeto, colaboración y crecimiento mutuo era esencial para que la empresa prosperara. 7. Mantener el equilibrio entre trabajo y vida personal. El bienestar integral es la base para rendir y crear, dedicarse a la familia, al descanso y al desarrollo personal forma parte del éxito. ¿Cómo aplicar hoy la filosofía de Tadao Casio para construir tu propio camino al éxito? La vida y obra de Tadao Casio nos deja una guía clara y poderosa para quienes buscan construir su propio camino al éxito en el mundo moderno.
Su filosofía, aunque surgida en una época y contexto distintos, es perfectamente aplicable hoy, en cualquier área profesional o personal. Veamos cómo puedes incorporar los principios de Tadao en tu día a día. 1. Identifica problemas reales para resolver. Antes de lanzarte a crear, innovar o emprender, pregúntate, ¿qué necesidad concreta estoy abordando? Tadao no inventaba por inventar, buscaba solucionar dificultades que enfrentaban las personas en su rutina diaria. Este enfoque te ayudará a enfocar tus esfuerzos en lo que realmente importa. 2. Busca la simplicidad en tus soluciones. La complejidad suele ser enemiga de la efectividad. Desarrolla ideas claras, directas y fáciles de entender o usar. Un producto, servicio o proyecto sencillo pero bien ejecutado tiene más posibilidades de éxito que uno enredado y complicado. 3. Cultiva la paciencia estratégica. Los grandes resultados requieren tiempo. No te desanimes por los obstáculos o retrasos. La perseverancia y la constancia a largo plazo superan muchas veces a la rapidez sin fundamento. Aprende a valorar el proceso, no solo el resultado inmediato. 4. Aprende constantemente y mantente humilde. Adopta una mentalidad de aprendiz permanente, escucha críticas, busca nuevas fuentes de conocimiento, actualízate y adapta tus estrategias. Reconocer que siempre hay espacio para mejorar es la clave para evolucionar. 5. Prioriza la calidad y la confiabilidad. Ya sea un producto, un servicio o una relación profesional, el valor se construye en la confianza y la durabilidad. Esfuérzate por ofrecer lo mejor, incluso cuando nadie te esté mirando. La reputación sólida se gana día a día. 6. Lidera con empatía y servicio. Si diriges equipos o proyectos, recuerda que tu rol es facilitar y apoyar, no imponer. Fomenta un ambiente colaborativo donde las ideas fluyan y cada persona sienta que su aporte es valioso. El éxito colectivo es más grande y sostenible. 7. Mantén el equilibrio personal y profesional. No sacrifiques tu bienestar ni tus relaciones por el trabajo. Un equilibrio saludable te da energía, creatividad y estabilidad emocional, indispensables para cualquier desafío. Aplicar estos principios puede transformar tu forma de trabajar, emprender o simplemente afrontar la vida. Tadao Kasio nos enseñó que el éxito no es un destino misterioso, sino el resultado de acciones conscientes, consistentes y alineadas con un propósito claro. Hoy, en un mundo saturado de distracciones y aceleraciones, volver a estos valores puede ser el diferencial que te permita avanzar con seguridad y sentido. Ejemplos actuales de éxito inspirados en la filosofía de Tadao Kasio. La filosofía de Tadao Kasio, basada en la innovación útil, la simplicidad, la paciencia y el liderazgo empático, sigue vigente y sirve como inspiración para numerosos emprendedores y empresas actuales que han alcanzado el éxito siguiendo caminos similares. Veamos algunos ejemplos destacados que reflejan estos valores y principios en acción. 1. Basecamp: simplicidad y utilidad en software. Basecamp es una plataforma de gestión de proyectos que ha logrado diferenciarse en un mercado saturado por su enfoque en la simplicidad y la experiencia del usuario. Sus fundadores, Jason Fried y David Heinemeier Hansson, comparten la visión de que la tecnología debe resolver problemas reales sin complicar más la vida de las personas. Como Tadao, han apostado por hacer menos, pero hacerlo mejor, privilegiando la utilidad sobre las funciones innecesarias. 2. Patagonia: calidad y propósito en productos. Esta empresa de ropa outdoor es un ejemplo de cómo priorizar la calidad y la sostenibilidad puede crear un vínculo duradero con los clientes. Al igual que Casio, Patagonia apuesta por la durabilidad, el respeto al usuario y la ética en el negocio, rechazando la obsolescencia programada y buscando que sus productos acompañen a sus usuarios durante años, incluso décadas. 3. Daizen: innovación centrada en problemas reales. Daizen revolucionó el mercado de electrodomésticos con productos diseñados para resolver fallas comunes de los aparatos tradicionales. James Daizen, su fundador, adoptó una mentalidad rigurosa y perseverante, desarrollando numerosas versiones de su aspiradora hasta lograr el diseño perfecto. Esta paciencia estratégica y obsesión por la utilidad reflejan claramente la filosofía de Tadao Kasio. 4. Airbnb: liderazgo empático y enfoque en el usuario. Aunque disruptivo, Airbnb se ha convertido en una empresa que valora la colaboración y la experiencia humana.
Su éxito radica en crear conexiones reales y entender las necesidades tanto de los anfitriones como de los huéspedes, fomentando una cultura de respeto y servicio, valores que Tadao impulsó en Casio para sus equipos y clientes. 5. Tesla, paciencia y visión a largo plazo. El camino de Tesla no ha sido fácil. Elon Musk ha enfrentado múltiples desafíos y críticas, pero su paciencia y perseverancia le han permitido construir una empresa que no solo innova, sino que también busca soluciones prácticas para el transporte sostenible. La capacidad de aguantar y aprender del fracaso es un principio compartido con Tadao. Estos ejemplos muestran que, aunque el mundo y las tecnologías cambien, las bases del éxito permanecen constantes: escuchar al usuario, innovar con sentido, mantener la calidad y liderar con humanidad. La filosofía de Tadao Casio no solo es un legado histórico, sino una guía práctica que inspira a líderes y emprendedores modernos a construir empresas sólidas, responsables y duraderas. Después de explorar la fascinante vida y legado de Tadao Casio, podemos extraer un mensaje claro y poderoso para todos nosotros: el éxito verdadero no es cuestión de suerte ni de magia, sino de una combinación consciente de visión, disciplina y valores sólidos. Desde sus primeros inventos hasta la creación de una empresa global como Casio, Tadao demostró que la innovación debe estar al servicio de las personas, que la simplicidad es una fortaleza y que la paciencia y la perseverancia son virtudes indispensables para construir algo que perdure. Su liderazgo basado en la empatía y el trabajo en equipo nos recuerda que el éxito no es individual, sino colectivo, que nadie triunfa solo, y que cultivar relaciones genuinas y un propósito compartido es fundamental. Finalmente, su legado nos invita a ser constructores conscientes en nuestras propias vidas, a buscar soluciones reales, a aprender continuamente y a mantener un equilibrio saludable entre lo profesional y lo personal. ¿Qué puedes hacer hoy para seguir el camino de Tadao Casio? Identifica una necesidad real que puedas resolver, por pequeña que sea. Simplifica tu enfoque y busca la utilidad práctica en todo lo que hagas. Sé paciente y constante, valorando el proceso tanto como el resultado. Mantente humilde, abierto a aprender y a mejorar. Prioriza la calidad y la confiabilidad en tu trabajo. Lidera con empatía y colabora para crecer juntos. Cuida tu bienestar integral y las relaciones que te rodean. Cada pequeño paso basado en estos principios te acerca a construir un camino sólido hacia tus metas. Recuerda, la verdadera innovación no se mide en la cantidad de novedades que lanzas, sino en la diferencia que haces en la vida de los demás. Tadao Casio lo sabía y por eso su legado sigue vivo, no solo en sus productos, sino en la forma de pensar que nos inspira a todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias inspiradoras que te ayudarán a construir tu propio camino al éxito.